A ver, dentro de los muchos temas que hay, es que vamos a hacer un punto y aparte y hablar de sarampión y tosferina, que nos tienen en alerta al país. Ya hay muchas cosas ahí, de otro tema que ahorita le voy a contar, le voy a preguntar a Alejandro. Casos de sarampión crecen en México. Ayer la Organización Panamericana de la Salud, la que es la OPS, emitió una alerta para América por sarampión a América, ojo con eso. Recordar que Estados Unidos atraviesa un brote fuerte. A México la Organización Panamericana de la Salud enviará expertos para coordinar una estrategia que ayude al control. A ver, sarampión y tosferina, ¿qué es lo que tenemos? Incluso para que lo veamos, aumentó 5.914% de 2024 a 2025, de 7 a 421 casos. Tosferina, de 57 a 749, ahí aumentó, rectificó, 1.214. Es para que se dé una idea de los números concretos. Chihuahua, son datos de la última semana, no sabemos qué ha pasado estos días. Chihuahua ya anuncia que tiene más de 500 casos. Y en el mapa, ¿cómo estamos? Para que usted se dé una idea. Está como muy separado en el país, no se concentra en una zona regional. En Sonora tenemos 5, en Chihuahua 403, Sinaloa 1, Tamaulipas 2, Zacatecas 1, Querétaro 1, Oaxaca 4, Campeche 4. Es lo que se tiene. La fuente cuál es de todo esto, que siempre es muy importante, ya lo sabe, es la Secretaría de Salud. Bueno, vamos entonces con Alejandro Macías. Querido Alejandro, con enorme gusto te saludo, doctor. Gracias por tu tiempo, como siempre. ¿Cómo te ha ido? Sí, saludos, Javier. Aquí muy bien todo, a tus órdenes. Está el asunto como para que lo veamos cómo calificar el sarampión y la tosferina de lo que está pasando. Mira, con gran preocupación, Javier, el sarampión no perdona, ¿eh? Sí. Podríamos decir que hay tres principales causas de brotes de sarampión. El primero es una vacunación insuficiente. El segundo es una vacunación insuficiente y el tercero es una vacunación insuficiente. No se vacunó contra el sarampión en el sexenio anterior y estamos pagando las consecuencias. No va a ser nada fácil alcanzar las cifras necesarias para que no haya un brote. El brote de sarampión en México es ya inminente. Eso ya no lo para nadie. Va a haber un brote de sarampión en México. La única posibilidad de tenerlo es incrementando, pero masiva y rápidamente, la vacunación. Lo está intentando la Secretaría de Salud, nos consta. Ya se ha vacunado con intensidad, pero es tan grande el rezago que yo creo que difícilmente van a alcanzar a detenerlo. Ahora, sí, con la llegada de la Semana Nacional de Vacunación, que ya va a empezar, creo que se va a retomar algo que nunca debió haberse suspendido, fue un despropósito. Pero esa semana creo que va a ayudar a incrementar las tasas y ojalá que el brote ya no sea tan intenso, pero de que va a haber un brote de sarampión lo va a haber, eso ya no lo para nadie. A ver, aunque sean preguntas que ya te haya hecho, déjame regresar a ellas debido al diagnóstico que nos das. ¿Causa la muerte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué secuelas puede dejar? Porque habrá mucha gente que a lo mejor no la tenemos registrada, pero ya trae la erupción y ya trae el sarampión. Sí, digamos que vamos a empezar por un dato, Javier. El sarampión es, la vacuna del sarampión es la vacuna que más previene enfermedad y muerte en el mundo, ¿verdad? Entonces ya por ahí podemos tener. ¿Por qué? No es una enfermedad que tenga una enorme letalidad, me refiero, de cada 100 que se enferman, pues no morirá arriba de 1 o 2 personas, que es lamentable, desde luego, pero el problema está también en la saturación de los servicios para la salud pública. Es una enfermedad que dura mucho primero, o sea, cuando te enfermas de niño vas a estar enfermo entre 1 y 2 semanas con alta intensidad. Cuando te enfermas de adulto puede ser inclusive peor, porque ahí se agrega frecuentemente la diarrea, la deshidratación. Pero el sarampión tiene además un fenómeno que se llama la amnesia inmunológica, que cuando viene la enfermedad es tan intensa que el sistema inmune se queda completamente aturdido y pierde la inmunidad para enfermedades para las que ya la tenías. Típicamente, por ejemplo, en algunos países como México, la tuberculosis. Pero además se te pueden perforar los oídos, puedes tener neumonía, puedes tener encefalitis. O sea, es una enfermedad terrible. Oye, ¿el efecto de la vacuna es casi inmediato?
Sí, mira, casi, digamos, en 15 días ya tendrías alguna inmunidad, de la primera dosis. Sí, Lo ideal es tener 2 dosis, sí. pero ocurre, y de acuerdo con las estadísticas nacionales, la encuesta nacional de salud de México de 2022, que hizo el Instituto de Salud Pública, que, por ejemplo, inclusive en adultos menores de 40 años de edad, que ya no estamos ahí, pero en esos hay un 20% de ellos que no tienen inmunidad contra el sarampión. Imagínate, además saber cuáles son y querer vacunar a todos los, desde adolescentes hasta los 40 años, no va a ser nada fácil, porque tú no puedes decir, pues voy a vacunar al 20% que falta, es que no sabes cuál es ese 20%. Sí. Entonces va a haber una necesidad de una enorme dosis de vacunas que se van a necesitar y de una enorme aplicación. Me consta que la Secretaría de Salud actual lo está intentando, pero va a ser muy difícil. Oye, digamos, cuando dices va a ser inminente, cuando hablas que es inminente, ¿estás pensando que puede alcanzar a todo el país, Alejandro? Absolutamente sí. Probablemente haya 1 o 2 estados donde cuando estaba descentralizada la Secretaría de Salud, que yo creo que era mejor que ahora que se ha centralizado todo en el bienestar, había estados muy buenos para vacunar. Típicamente, algunos, por ejemplo, Guanajuato era muy bueno para vacunar. Y entonces esos estados pueden estar relativamente blindados y en ellos seguramente no pasaría de algunos casos aislados. Pero hay estados donde la deficiencia de vacunación era muy importante y entonces el sarampión es inminente, o sea, y debe ocurrir en todo el país. Ahora, si con la Semana Nacional de Vacunación se incrementa sustancialmente la vacunación y se logra detener el brote que es inminente, mis respetos, como se dice en francés, chapeau, ¿verdad? Me quito el sombrero, porque eso ya no lo para nadie, o sea, parece que ya no lo para nadie, Javier. Eso es importante. A ver, tema 2, y yo decía hace rato, bueno, tosferina, para que luego te pregunte otro asunto que diferentes personas me han planteado sobre secuelas del COVID, pero tema 2, tosferina. Sí, es algo parecido al sarampión. Digamos, desde un punto de vista de salud pública, la tosferina es seria, desde luego, pero no tiene el calado del sarampión. Ahora, porque mira, tanto sarampión como tosferina, en personas no vacunadas o con pobre vacunación, y tarde o temprano te vas a enfermar. Sí. Que es el caso de poblaciones que tienen coberturas muy bajas. Tosferina también, te puedo decir, ahí traes causas, falta de vacunación y falta de vacunación. Sí. Por ejemplo, los niños que han muerto en México, prácticamente ninguno tenía vacunación. Pero hay otro problema con la tosferina, que se nace generalmente sin inmunidad de la madre, a diferencia del sarampión, que ya muchas madres tienen inmunidad. La tosferina nace sin inmunidad, y entonces hay que vacunar también a la mujer embarazada. Claro. Y eso también la cobertura en México ha sido pobre. Entonces es un poco más compleja, aunque desde un punto de vista de la salud pública es de menor calado, pero también es un problema serio. Cuando da en el adulto, y eso sí nos puede dar a todos, inclusive a ti y a mí, que tengamos más de 40 años, te da una tos terrible, se llama la enfermedad de la tos de los 100 días. Te puede sacar del locutor, te puede sacar 3 meses, porque te puede dar una tos de repente que no te deja ni hablar. Entonces es una enfermedad también muy problemática, aunque insisto, no tiene el calado para la salud pública que tiene el sarampión. Sí, bueno, oye, cerremos. Me han hablado de secuelas que han venido apareciendo del COVID. ¿Es correcto eso, Alejandro, o no? Sí. Sí, el COVID prolongado, ya sabemos, falta para respirar, dolores articulares, fatiga. El virus a veces en algunas personas puede durar al menos sus partículas por meses o años. Es verdad, eso es verdad. Es que quería eso verlo. Nuestro país no goza de cabal salud, ¿verdad? No. No invertimos en salud, no tenemos ya un sistema primero de atención. Ahora el sistema primero de atención está en las farmacias. Qué horror. Tenemos hospitales en condiciones deficientes, precarias, no tenemos terapias intensivas. Tenemos un sistema que hay que afinar muchísimo. Otra vez, me consta que se está intentando, pero no va a ser nada fácil. Hubo un descuido muy importante en los años recientes y nuestro sistema de salud nunca llegó a Dinamarca. El camino era de terracería y nos pasamos, yo creo, el primer kilómetro. Sí. No llegamos ni a avanzar el primer kilómetro, Javier. Bueno, que tengas muy buena tarde, Alejandro, y gracias por tu tiempo. Saludos, Javier, que estén bien, cuídense, vacúnense. Ándale, vacúnense, claro, ahí estamos ya.